De las 9 de la mañana seguimos en Desayunos Informales, vamos con la próxima entrevista. Sí, vamos a hablar un rato de educación porque ustedes saben, el gobierno pasado realizó una transformación educativa, una transformación curricular en la enseñanza y presentó esto como, o entendió esto como un logro de su gestión. Las nuevas autoridades tienen diferencias con algunas de las cosas que se han hecho en la pasada administración y algunas cuestiones, si bien el gobierno ha dicho que no quiere ser refundacional, van a estar bajo estudio. Bueno, para hablar de las políticas educativas, recibimos en nuestra mesa a Antonio Romano, director justamente de políticas educativas. Bienvenido, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido. Antonio, vos has sido crítico de la transformación educativa, has dicho que no ha tomado en cuenta a los docentes como el principal actor que debió haberse tomado en cuenta. ¿Cómo se revierte esa situación? ¿O qué es lo primero que te parece que habría que hacer para atender o solucionar ese problema que vos entendés que sucedió? Bien, yo creo que hay como dos cosas que habría que revisar. Primero, las hipótesis. Toda política tiene una hipótesis como punto de partida que explica las causas de por qué las cosas están como están, ¿verdad? De cuáles son los problemas. Yo creo que se construyó un relato, digamos, y una cierta narrativa, digamos, durante el periodo, digamos, anterior a que asumiera el gobierno pasado, por el cual se planteaba de que los principales problemas de la educación, en realidad existían acuerdo de parte de la mayoría de los actores, de cuáles eran los principales problemas, y que existía también acuerdo acerca de la manera de resolverlo, que lo que no existía con claridad era la voluntad política de llevar adelante, ¿no? Y por eso gran parte, digamos, de la LUC y de la reforma que se implementó tenía un tono muy vinculado, digamos, a una conducción, digamos, que asumiera, ¿no?, la responsabilidad o la autoridad, ¿no?, de llevar adelante frente a aquellos que se planteaban como obstáculos, principalmente los docentes. Es decir, la hipótesis de partida era que el principal obstáculo, aunque no se planteaba que eran los docentes, eran los sindicatos, que habían impedido hasta ese momento la realización de lo que se considera que había que hacer. Yo creo que el error, en parte, me parece, estuvo en la hipótesis, porque en los hechos seguimos teniendo problemas importantes, más allá que existió, digamos, una conducción fuertemente centralizada y que afirmó el principio de autoridad y de mando, y eso al mismo tiempo generó como climas de escaso grado de conversación. ¿Y por qué es importante? Uno diría, bueno, porque parece que se ha construido como una suerte de oposición entre, ¿no?, el hecho de que, por un lado, decidir acerca de lo que hay que hacer, ¿no?, y generar climas de diálogos parecería que son cosas como contrapuestas. Y en realidad, quizá eso es lo primero que hay que desarmar, ¿no? En educación, uno podría decir, ¿qué es la educación? Es una gran conversación intergeneracional, ¿no? ¿Por qué poner el acento en la conversación? Es esto en qué lugar uno coloca al otro. Entonces, si de entrada la política educativa coloca a los docentes, que son los que tienen que conversar con las nuevas generaciones para incorporarlos a aquello que es común, a lo que consideramos que es, ¿no?, parte de ese patrimonio cultural que es el que ofrece la educación a las nuevas generaciones, es muy difícil, digamos, que generar buenos climas, digamos, en el aula. Y ahí me parece que está el punto, digamos, ¿no? Entonces, decir, bueno, esto no es suficiente, generar buenos climas como para que una política educativa pueda tener buenos resultados, ¿no? No es condición, digamos, suficiente, pero sí necesaria. Quería preguntarte, porque ahora hablaremos de los cambios que pretenden hacer las nuevas autoridades, pero antes, ¿te parece que todo cambio tiene que pasar por, o tiene que haber un acuerdo con, por ejemplo, las asambleas técnico-docentes que en el periodo pasado se habían opuesto a algunas de las decisiones de la ANEP? Vamos a ver. Las asambleas técnico-docentes, como cualquier colectivo en una democracia, tienen derecho a expresar su punto de vista discordante, digamos, ¿no? Y eso está amparado legalmente y es algo que parece importante recalcarlo. Esto no es un problema en sí mismo. Tampoco el hecho que exista, digamos, manifestaciones en contra de parte de los colectivos docentes o de las asambleas técnico-docentes respecto de la política que se pretende implementar, en sí misma constituye un problema. Esto no necesariamente significa, porque existen estas diferencias, que no se pueda conversar.
y que no se pueda acordar en los puntos que se consideran que son centrales, ¿sí? Y puede llegar a un punto en el cual no existan acuerdos y, sin embargo, digamos, hay que avanzar en la implementación de los cambios que se entiende que son necesarios por parte de los órganos de conducción. Esto también puede ocurrir. Pero lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Es decir, el punto es desde dónde se parte, ¿no? Si el presupuesto es el otro lo que quiere es impedir que yo haga lo que tengo que hacer, o si tengo que tratar de buscar los acuerdos con los otros para tratar de avanzar en lo que considero que es lo importante. Es un tono, si ustedes quieren, digamos, y un modo de posicionamiento. Lo mismo, no solo a nivel, digamos, de la relación con las ATD, con los sindicatos, sino también en el resto del escenario político partidario, ¿no? Recién mencionabas que la administración anterior, con ánimos de avanzar en la reforma, falló en la hipótesis o en su diagnóstico por entender que los sindicatos eran el palo en la rueda, eran los que trancaban, pero este diagnóstico o esta impresión no es nueva, no fue innovadora del gobierno de Luis Lacalle Pou. Recordemos que también Tabaré Vázquez tuvo la esencialidad cuando la decretó por conflicto con los sindicatos. Tenemos la famosa frase de Mujica diciendo, entre comillas, que había que hacerlos mierda a todos porque no le permitían avanzar en sus ánimos de reforma en la educación. Quiero decir, es un diagnóstico que ha sido compartido por la mayoría del sistema político. Bueno, no estoy seguro de la mayoría, pero sí han existido, más allá de, digamos, el gobierno anterior, han existido coincidencias respecto, digamos, de identificar este como el principal obstáculo. Lo que queda en evidencia después, supongamos de que existía un cierto acuerdo, lo que ha quedado en evidencia es que eso no es suficiente, porque aún si supuestamente esa era la hipótesis de la cual se partía, hoy los resultados no han mejorado y tenemos, digamos, algunas dificultades, incluso que tenemos que afrontar, digamos, en forma relativamente inmediata. Por ejemplo, temas como el ausentismo en las instituciones educativas, que es muy alto. Entonces podemos hacer los mejores planes, pero si los gurises y las gurisas no están en las instituciones educativas, no va a tener ningún efecto lo que nosotros podamos plantear, ¿no? Y el egreso de educación media, si bien mejoró en el entorno de 8 puntos, digamos, estamos muy por debajo de las expectativas que se habían planteado en relación, que eran uno de los puntos centrales que pretendía abordar, ¿no? La transformación educativa, ¿no? Entonces uno dice, bueno, frente, digamos, a un cierto diagnóstico, digamos, ¿no? Se planteaban una serie de baterías y lo que estamos viendo es que las cosas no eran tan simples como se planteaban, independientemente de quién lo planteara, ¿está bien? Por eso estamos en una etapa diferente. Quiero avanzar sobre eso. Dale. Ahora, pero para ir entonces sintetizando, vos entendés que hay un punto intermedio entre un centralismo más dirigista de decido y se hace y un estado de asamblea permanente que además genera inmovilismo, defiende el statu quo. Vos entendés que hay un punto intermedio en el cual se podría lograr un mejor clima incluso hacia el aula, porque las autoridades educativas no van a estar en el aula, son los docentes. Sobre todo en el aula, te diría, digamos, de generar las condiciones para que los profesores, los maestros, las maestras puedan trabajar, digamos, sintiendo que tienen el respaldo de la política educativa, digamos, porque no es fácil estar en un centro educativo. Avanzado sobre ese punto, vos has dicho, lo dijiste en una entrevista en M24 hace algunos días, que entendías que parte del énfasis que se le había puesto a esa transformación educativa y remarcar, por ejemplo, lo que era la transformación, el marco curricular, donde tampoco hay tantas diferencias con lo que se venía haciendo antes o el camino que se venía emprendiendo, tenía que ver con que no había presupuesto y que entonces se le ponía un foco ahí porque eso era más fácil de organizar. Vos ponías la imagen de una casa en la cual se mueven los muebles en vez de comprar un mobiliario nuevo y los problemas que tiene la educación, lo que necesitan es presupuesto. Es un componente muy importante, digamos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que parte del problema lo que trataba de explicar es la transformación educativa intentó instalar una determinada manera de ver la educación, ¿sí? Planteando, digamos, de que los docentes, del modo que tenían, como estaban trabajando en el aula, no lo estaban haciendo de la manera correcta. Y por lo tanto, digamos, era necesario introducir cambios en la manera de cómo intervenir en el aula. Toda la transformación educativa puso foco ahí. Lo que ocurre es que
hay variables que son fundamentales, como por ejemplo el tamaño de los centros, el tamaño de los grupos, el salario de los docentes, digamos, ¿no? La existencia de otros actores, digamos, en el centro educativo con el cual, digamos, trabajar y coordinar, la disponibilidad, digamos, de horas docentes para poder conversar, ¿no? Y poder definir una estrategia de trabajo acordada, que son de carácter presupuestal y que son fundamentales y que le dan consistencia a una política. ¿Y eso va a estar asegurado? Bueno, no está asegurado, digamos, porque todavía no lo sabemos, pero somos conscientes de que eso es tan importante como los cambios curriculares. Es decir, el poner solo el énfasis en el cambio curricular y no identificar estos otros aspectos, digamos, es como muy limitado, ¿no? Teniendo en cuenta de la complejidad que tiene el acto educativo. Entonces es muy fácil plantear que a partir de mover, ¿no? O de modificar el currículum se van a producir cambios, porque en realidad el currículum, y ahí está el punto, creo que se cargó demasiado, este era el punto de lo que yo quería señalar, se cargó demasiado el asunto en creer que el cambio curricular podía tener las transformaciones esperadas, Es ¿no? decir, deduzco lo que decís, que en la medida que el próximo presupuesto no venga con elementos de este otro tipo que mencionás, los cambios no van a estar debidamente... los esfuerzos no van a estar debidamente hechos. O sea, no se puede esperar una mejora sustantiva de los niveles educativos, de los aprendizajes, etcétera, si no hay dinero para que haya salones más chicos, para que haya acompañantes pedagógicos y todas las cosas que mencionaste. Y otras más que vienen planteados y para los cuales necesitamos también los acuerdos, ¿no? De políticas de Estado. Puntos esenciales. Por ejemplo, hay acuerdo y hay un proyecto que se va a presentar, digamos, de extensión de la universalización de la educación a los 3 años, ¿no? Hay proyectos que apuntan también a la extensión del tiempo pedagógico, ¿no? Esta es como una preocupación, pero es caro. Es caro. Esto requiere presupuesto. Si entendemos de que esta es la vía, necesitamos políticas de Estado, más allá de los énfasis que después se puedan plantear, ¿no? Si estamos considerando de que las variables, ¿no? Económicas son centrales para garantizar la continuidad educativa, una política de becas es fundamental para que los estudiantes puedan continuar, ¿no? Y para apoyar a las familias. Y por otro lado también, a lo que no se logró dar respuesta y que es fundamental, que es un factor central de cualquier propuesta educativa, que es la formación de los docentes, tampoco en esto se logró avanzar. Se resolvió formalmente el problema de otorgar una acreditación, pero en términos significativos no se modificó, digamos, por más que se hayan cambiado los planes, la institucionalidad de la formación docente, ¿no? Entonces, ahí tenemos como puntos que requieren, sí, una inversión presupuestal importante, ¿no? Hay un tema ahí, hace poco hablando con el ministro Maía, él decía que ve muy difícil que se pueda llegar al 6+1 del PBI para la educación en este periodo, tal como lo plantea el programa del Frente Amplio. Difícil entonces de poder cumplir con todas las metas. Bueno, lo que pasa es que ahí no es solo del Frente Amplio, acá consideramos que es ahí el asunto es qué proyecto de país tenemos y qué lugar le otorgamos a la educación como parte de ese proyecto. Porque también suele ocurrir de que a la educación, cuando hay un problema, siempre se le deriva a la educación, ¿no? Entonces, bueno, tenemos problemas de accidentes, instalamos educación vial, ¿no? Tenemos problemas, digamos, con el uso irresponsable de los residuos y generamos programas, digamos, vinculados a reciclables en las escuelas. Hay como, se depositan muchas responsabilidades a resolver los problemas en la educación, pero sin embargo, digamos, el esfuerzo de la sociedad uruguaya a destinar presupuesto a la educación no siempre se corresponde con esto. Y me parece que esto debería trascender a una fuerza política en particular, ¿no? Bueno, esa es una discusión que va a estar en el Parlamento dentro de poco. Me quedé pensando en lo que mencionabas de la formación docente, que se requiere una nueva institucionalidad. Para vos, ¿cuáles serían los puntos centrales que requeriría eso? Pensando en la viabilidad política también, porque esto necesita acuerdos especiales, ¿no? ¿Cuáles son los puntos que serían de alguna forma innegociables para que se logre lo que se necesita para la formación docente de nivel universitario? Capaz que ahí hay un punto importante para mencionar, que es el tema de ¿por qué una universidad de la educación? ¿No? ¿Por qué se ha mencionado? Porque parece que puede ser una cuestión puramente formal, pero también hay una cuestión. A ver, cuando se crea en la década en 1949, cuando se crea, digamos, el Instituto Profesores Artigas, ¿no? El IPA, Antonio Grompone, que era su director, tenía pensado
de que la investigación iba a ser un componente central de la formación de los profesores. ¿Por qué? ¿Cuál era el sentido? De que en realidad la formación de los profesores, ¿no?, y la investigación, primero, debía estar en relación porque la producción de los materiales, ¿no?, la identificación de los principales problemas que aquejan la educación y al mismo tiempo el modo de relación con el conocimiento que tenían que tener los docentes debiera darse en una institución donde la investigación fuera un factor esencial. Sin embargo, por el lugar en que se alojó el Instituto Profesores Artigas, el énfasis volcado hacia la enseñanza, digamos, impidió que porque estaba previsto, digamos, la creación de un instituto de investigación pedagógica. Nunca pudo prosperar, digamos, porque siempre las urgencias vinculadas a la enseñanza terminaron de absorber las energías. Hoy la formación de los profesores requiere tener un ámbito, digamos, universitario, sobre todo pensando en la importancia que tiene esto. Es muy diferente el modo de relación con el conocimiento, ¿no?, en una universidad que en otro tipo de institución. ¿Por qué? Porque el contacto con la forma de producción del conocimiento, digamos, hace que un docente tenga una relación con el conocimiento distinta. ¿Eso no pasa en el IPA? Perdón que te interrumpa. No, yo no estoy diciendo que no ocurra. Lo que pasa es que se trata de programas, no es una cuestión de docentes individuales. La investigación requiere financiamiento, ¿no? Y actualmente se han desarrollado en los últimos años programas ANI, CFE, que han estimulado, ¿no?, a los equipos de investigación. Pero se trata, por ejemplo, la universidad, el principal programa que tiene la universidad es el programa de dedicación total, que lo que le permite a los docentes es precisamente, digamos, dedicarse por exclusividad a la universidad y a la investigación, como parte de su desarrollo profesional. ¿Y ahí qué pasa entre la interacción o la sinergia que puede haber o que pudo haber habido y capaz que ya institucionalmente no se dio y es una historia que no se puede dar de esa forma, entre la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y el IPA? Porque ahí daría la impresión de que hay una institucionalidad universitaria que comparte en cierto punto lo que se está reclamando para una evolución del CFE hacia algo de calidad universitaria. Sí, efectivamente. La solución no puede provenir, y acá cuáles son los puntos innegociables. Uno que vos decías al principio. El primero, digamos, es constituir una universidad de la educación. La otra es constituir un sistema de educación universitario, digamos, ¿no?, en el cual, digamos, haya complementariedad entre las distintas instituciones y no simplemente, digamos, coexistencia. Sobre todo pensando en los futuros estudiantes que deben tener la posibilidad, tanto en el interior como en Montevideo, y deberíamos potenciar que puedan transitar de una institución a otra, ¿no?, y que haya una complementariedad. No nos podemos dar el lujo, ¿no?, de hecho, de que tengamos una institución que solamente se dedica a la formación de profesores y otra que se dedica a la formación de otro tipo de profesionales. Debiera existir más tránsito. Hoy la navegabilidad favorece y los sistemas universitarios tienden a esto, ¿no? Entonces, yo diría, y quizá el error, si vamos para atrás, ¿cuál fue? El error que se dice, el que estaba más lejos no era que Knompone hiciera énfasis en la enseñanza y Bas-Ferreira en la investigación, sino Bas-Ferreira, cuando concibió el problema fue cómo se concibió esa facultad. Esa facultad se concibió... Ni acreditaba, ¿no? Exactamente, no acreditaba. No había, porque Bas-Ferreira consideraba de que eso era tener, digamos, un fin profesionalista. Incluso la formación de profesores, que es un exceso producto de una época que llevaría bastante tiempo el discutir, porque había algunas cosas que estaban muy bien ahí, de esto de decir, bueno, que alguien se puede dedicar a la investigación sin otra preocupación, que es lo que son los programas de dedicación total en la universidad, pero por otro lado también era un extremo esto de que las futuras generaciones no pudieran tener un título que le permitiera desempeñarse laboralmente en relación a un campo de conocimiento, ¿no? Como director de políticas educativas, ¿cuál es tu fin principal o qué crees que se va efectivamente poder avanzar en este periodo? Ahí tenemos como un menú de diferentes problemas que tenemos que abordar, ¿no? Yo les decía al principio, uno de los principales es el ausentismo, porque en realidad si no tenemos... y tenemos identificado algunos de los problemas vinculados al ausentismo, ¿no? Hay una relación muy estrecha entre ausentismo. Fíjense que estamos hablando de alrededor de 170 días de clases en educación media.
Y el ausentismo, digamos, está en el entorno de los 30 días, digamos, ¿no? Entonces, o sea, se están perdiendo una cantidad importante de días, digamos, de clase, ¿no? Por distintas razones. Una de estas razones, que es como una variable que está estrechamente relacionada, es el rezago, ¿no? Por ejemplo, si tomamos, por ejemplo, la tarjeta Uruguay Social, la cantidad de días, ¿no? Que es una variable que se utiliza asociado a factores socioeconómicos, está en el entorno de los 39 días, ¿sí? Ahora bien... O sea, las poblaciones que están comprendidas en los programas de la tarjeta Uruguay Social tienen ese promedio de ausentismo. Exactamente. Los estudiantes que están en primer año con rezago tienen exactamente esa misma cantidad de días. Ahora, en segundo año, los que tienen rezago aumenta ya a cerca de 50 y más de 60 los que están en tercero con rezago, ¿no? Es decir, desfasados. Entonces, ahí uno puede identificar que hay factores que están asociados a variables de tipo socioeconómico, pero hay otros que tienen que ver, digamos, ¿no? Con cómo se va produciendo el tránsito dentro de la institución educativa, digamos, ¿no? Y cuánto el rezago, es decir, la extradad o, incluso se podría decir, la repetición, incide también, digamos, en el estímulo a la asistencia a clase. No solo, digamos, en relación al resultado final, sino también a la continuidad y a la asistencia. Entonces, ahí tenemos un punto importante. Hay otro punto que es importante, que lamentablemente no se avanzó lo suficiente, aunque se avanzó un poco, es el tema del bachillerato. Tenemos una contradicción, digamos, muy fuerte. Uruguay, la ley 2008 estableció que la educación obligatoria va hasta lo que sería actualmente tercer año de educación media superior, ¿sí? Ahora, toda la educación media superior está estructurada en torno a la continuidad de los estudios universitarios. Es de carácter preuniversitario. Los estudiantes hoy, tanto en UTU como en secundaria, tienen que, cuando tienen 15 años, elegir en función de lo que en un futuro después se imaginan que van a continuar en las condiciones actuales con las movilidades que existen en el mercado de trabajo. Igual se ha flexibilizado un poco eso, sí, ¿no? Y se han reducido la cantidad de orientaciones, pero fíjense, se introdujo un bachillerato general dentro de una estructura de bachilleratos diversificados, ¿no? Entonces, la lógica diversificada no se pudo modificar. Y los seguimos obligando a elegir con 15 años a los gurises, cuando en realidad ellos tendrían que poder elegir sin que eso tuviera consecuencias posteriores. Más allá de que hoy pueden cambiarse de una orientación a otra. Ahora, si vemos, por ejemplo, las condiciones que se plantean para el ingreso a la universidad, las 2/3 partes, y esto es un estudio relativamente viejo, del 2018, las 2/3 partes de las carreras universitarias ya no exigen una orientación determinada. Entonces tenemos un desajuste entre las condiciones de ingreso a la universidad y, por otro lado, la estructura del bachillerato diversificado que orienta en esta dirección. El marco curricular común no llegó al ingreso a la universidad. Y no, porque avanzó en definir un perfil común, pero no logró modificar la estructura diversificada del bachillerato. Y ahí tenemos un desafío importante. ¿Y qué tan posible es esto que vos has manejado de tender a universalizar la educación terciaria universitaria en la población? Bueno, es que el problema del egreso de educación media superior, ¿no? ¿Por qué no egresan? En parte tiene que ver con la no continuidad. Que la educación media superior durante mucho tiempo se vio como un preámbulo para, ¿no? Y ofició como un mecanismo de selección de aquellos que iban a continuar. Entonces, en la medida que la educación, y ahí tenemos que plantearnos un cambio conceptual, si ustedes quieren, que me parece importante plantearlo. El punto es, vamos a establecer criterios acerca de lo que se estima que tiene que ser la formación de un estudiante, ¿no? Para establecer su continuidad, ¿no? Si llega a determinado nivel, o como sociedad debemos garantizar de que todos los estudiantes logren tener el máximo de formación posible a lo largo de toda su trayectoria educativa. Esto es un cambio de perspectiva. Yo diría, si hay un cambio de perspectiva, me parece mucho más importante que discutir contenido o competencia, es cómo nos imaginamos el futuro de la sociedad uruguaya y qué lugar tiene el sistema educativo y la generalización de la educación terciaria. Es ambicioso el... Por supuesto. Pero tenemos que plantearnos cosas ambiciosas en este sentido de mirar las cosas quizá de otra manera
para poder empezar a encontrar otras soluciones, ¿no? Bien. ¿Tenés opinión como integrante de la ANEP a propósito de lo que ocurre con Cairo y el no pago del impuesto de primaria? Por el rol que juega el impuesto de primaria en la ANEP. Lo que pasa es que, no, creo que no. Preferiría, digamos, que eso corriera por cuenta, digamos, del Frente Amplio. Es un tema de discusión pública. No estaría opinando como, en este caso, como director de la ANEP, sino como ciudadano. No creo que sea muy relevante en ese sentido, mi opinión. Antonio Romano, director de Políticas Públicas, de Políticas Educativas, muchísimas gracias Bueno, por muchas haber gracias a venido. ustedes. Muy Muchas amable, gracias. Hacemos un corte, ya venimos.